Daniel Andrade, que es el representante legal de este organismo y quien rompió finalmente su silencio ante los medios de comunicación, aseguró que no hay corrupción en estos casos. Sostuvo que de los 426 millones de pesos, 131 fueron visados y aprobados por el mismo ministerio, por lo que a su juicio no tienen que ser devueltos. Y en medio de toda esta situación y de las crecientes presiones por un cambio de gabinete, el presidente Gabriel Boric y su comité político están en una jornada de trabajo en Cerro Castillo para definir el futuro y avance de su administración. María José de la Barra tiene más antecedentes. María José, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son muchísimos los antecedentes que se han conocido en las últimas horas porque la situación por el caso Convenios avanza a un nivel que incomoda a la moneda cada vez más. Durante esta jornada, el Ministerio de Vivienda informó a través de un comunicado que la cartera rechazaba los recursos jerárquicos presentados por la Fundación Democracia Viva, recursos en los cuales se mostraban contrarios a la resolución de la Seremi de Antofagasta que dictaba la devolución de más de 391 millones de pesos de los 426 que implicaba el convenio. En el comunicado, ¿qué es lo que se señala? Se puede leer que en vista de los antecedentes no es posible concluir que ha existido infracción alguna al debido proceso, que es lo que acusaba la Fundación Democracia Viva, por cuanto los incumplimientos han existido, son reconocidos por la recurrente y es por esto que se persiste en la idea de que la Fundación devuelva todo el dinero estipulado. Pensamos que no iba a responder nadie de la Fundación, pero sí lo hicieron y no lo hizo cualquier persona, lo hizo el representante legal de Democracia Viva, el ex militante de Revolución Democrática y expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, quien había mantenido silencio durante todas estas semanas. Fue en el matinal de Televisión donde aseguró que no hay traspasos ilegales, dijo que no se ha robado ni un peso y descartó que haya corrupción. Ahí fue cuando enfáticamente sostuvo que si el gobierno cree que hay corrupción, entonces los invito a presentar un proyecto de ley que regule esto, porque si no, todas las fundaciones podrían ser tildadas de corruptas. Parte de las declaraciones respecto al convenio como tal también dio nuevos antecedentes. Informó que fue el ex Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien lo contactó y le dijo que la expertise de la fundación no era necesaria, ya que todos estos organismos de la sociedad civil subcontrataban a constructoras en casos de vivienda y su labor, la labor de Democracia Viva, iba a ser de fiscalización. Es por esto que aseguró Daniel Andrade que se aceptó este convenio. Y respecto a la devolución de dineros como tal, aseguró que ellos están por devolver todo el dinero que no se ha ejecutado, es decir, 295 millones de pesos. ¿Por qué? Andrade sostuvo que todos los dineros que sí se ejecutaron, 131 millones, fueron visados y aprobados por el ministerio y nunca se presentaron observaciones. Es por esto que considera que la resolución fue algo político y no fue algo técnico y desean saber cuáles son los resquemores que hay ahora con estos gastos. Bueno, quien le respondió a Daniel Andrade fue el mismo ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien aseguró que a Democracia Viva le quedan solo 10 días para responder. Hemos logrado ya embargar una parte de los recursos, tenemos 294 millones ya embargados, de los 426. Ellos consideran de que hicieron obras, pero la verdad que tanto a nivel Seremi como el recurso, como la respuesta de la subsecretaría, eso no corresponde y por lo tanto eso tendrá que entrar a otro nivel. El 13-14 de agosto se vencen los días. Ellos tienen hasta ese momento la posibilidad de voluntariamente resolver el problema, hacer una propuesta para resolver el problema. También se le consultó al ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, militante de Revolución Democrática, quien aseguró que ha respondido todas las preguntas respecto al tema, pero ahora está concentrado en sus labores como secretario de Estado y no en temas que radiquen en su arista personal. Yo al menos acá no estoy velando como por mí, sino por un proyecto que es colectivo. Y yo al menos en ese sentido, cuando recibo el mandato por parte del presidente Gabriel Boric de poder llevar adelante las transformaciones importantes en el Ministerio de Desarrollo Social, esas son precisamente las cosas que me motivan. Bueno, fueron escuetas las declaraciones de uno de los ministros que sabemos es el más cuestionado de la presente crisis, esto ya que la mayoría de la oposición está pidiendo su cabeza y hay en el oficialismo quienes también apuntan a que su salida es necesaria. Hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Fuentes, militante de la Democracia Cristiana, aseguró que lo que se requiere para salir de esta crisis es un cambio de gabinete.
Lo que normalmente ocurre es que cuando las crisis maduran y llegan a un estado que se pueden resolver, bueno, normalmente se han resuelto con un cambio de gabinete. No es que yo esté pidiendo un cambio de gabinete. ¿Quién hace el cambio de gabinete? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuáles son los cambios? Eso lo define el presidente de la República y yo en eso no me voy a meter porque no me corresponde, es parte de las facultades exclusivas del presidente. Dichos que fueron duramente criticados por su par socialista, el diputado Jaime Naranjo, quien dijo que estas declaraciones y también las del presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meves, son inaceptables. Todos sabemos que cuando se pide la renuncia de algún ministro o cambio de gabinete a los presidentes de la República es hacer el camino en un sentido contrario, porque lo único que se busca con aquello es fortalecer a quienes se está solicitando el cambio. El presidente no se ha referido a un eventual cambio de gabinete pese a las presiones que son constantes y son crecientes respecto al tema. Pero lo que sí va a haber hoy es un hecho, está ocurriendo, es una reunión, podríamos decir una especie de retiro, jornada de trabajo especial y extraordinaria del Comité Político de Ministros que se está desarrollando en Cerro Castillo. El presidente está con sus ministros del Comité Político, se dijo que efectivamente va a ser una reunión extensa de trabajo con los distintos ministros que conforman esta instancia para poder conversar cómo continúan con la agenda, cómo solucionan esta crisis comunicacional y esta crisis política. Y de presidencia, la única información que entregaron fue que el presidente va a estar durante toda la tarde en Cerro Castillo para realizar este comité político y no se contempla ninguna actividad pública. Puede que hayan resoluciones posteriores a esta cita. Esperemos que más que resoluciones hayan respuestas, que efectivamente son las que finalmente faltan cuando están todas estas presiones por cambio de gabinete y el mandatario aún, luego de bastantes días, no se refiere al tema. Catherine Nivaldo. Ahora, hay mucho que desmenuzar y de hecho habrá mucho que desmenuzar de la larguísima entrevista que se le ha hecho en Chilevisión a Daniel Andrade, porque, a ver, entre otras cosas, él dice que es el Ministerio de Vivienda el que contacta a la Fundación. O sea, que del Ministerio los llaman y por lo tanto aquí el ministro Montes también tendrá que responder eso. Que es la versión de Andrade. A ver, aquí los temas de credibilidad, de todo, digamos, están por los suelos, digamos. Pero bueno, Andrade dice, a nosotros nos llamaron desde el Ministerio de Vivienda para ofrecer nuestro programa. Nosotros dijimos que no era nuestro giro, pero nos dijeron no importa. Esa es una versión. Porque ellos iban a subcontratar a la constructora. Dijo que Carlos Contreras, esto es textual, Carlos Contreras me dijo que la expertise no era necesaria porque era usual que las fundaciones subcontrataran a constructoras o a otras empresas y la pura labor que realizan es de fiscalización. Bueno, por eso habrá que desmenuzar todas estas declaraciones, ver los distintos niveles de eventuales responsabilidades eventuales responsabilidades que hay en todas estas historias de fundaciones a lo largo del país, que son muchas. Lo que pasa es que si no estamos hablando de corrupción, yo no sé qué estamos hablando. Estamos hablando de personas que aceptan un cargo sin tener la expertise necesaria. Y yo sé que no es novedad, no es novedoso. Lamentablemente no lo es, porque ha pasado siempre. El tema es que ahora ya es tan evidente que cae en el morbo, claro, ¿no? Es que lo que pasa es que... o en lo burdo. Pero hay un agregado. Es la aceptación de cargos, pero además es la asignación de recursos, asumiendo explícitamente que no hay competencias necesarias para administrar esos recursos. Además, porque estos no son a contraentrega de la obra, ¿no? Sino que se entregaron todos de una vez y ahora se están pidiendo y faltan más de 100 millones. Y por eso le voy a insistir aquí, si efectivamente, y esta expresión la usó el senador socialista José Miguel Insulza, si aquí, y a la sospecha, si esto no formaba parte de un mecanismo donde se usaban fundaciones y ONG para, en definitiva, con recursos del Estado, a través de asignaciones directas, sin alcanzar los montos para que pasaran por la revisión de la Contraloría General de la República, se financió a través de fundaciones y ONG, en realidad, actividades políticas. Lo que llama la atención, Catherine Nivaldo, auditores, es que las declaraciones de Daniel Andrade, pese a que ha entregado bastante información y no se ha rehusado a responder ninguna de las preguntas, hay unas que se contraponen, porque él asegura que se sentía avergonzado al firmar estos convenios, pero de igual manera asegura que no hay corrupción y está todo dentro de lo legal. Creo que acá tampoco se ha entendido que el problema no es con un tema legal, sino más bien con un tema ético y de lo que corresponde hacer. Si el mismo Daniel Andrade asegura que se sentía avergonzado de firmar los convenios, ¿por qué los firmó? Esa es una pregunta que siento que también queda sobre el tintero, porque él asume que había algo irregular, lo presumía al saber que su fundación no tenía expertise en el tema. Por ende, cabe ver qué es lo que sucede e incluso deja entrever que quizá hubo intencionalidad de Carlos Contreras de querer provocar lo que se provocó. A ver,
no es para justificar a nadie, pero uno podría recurrir a respuestas simples o simplonas. o simplonas. Claro, puede que no haya nada ilegal, eso tendrá que determinarlo la justicia. Y respecto a si esto era ético o no, bueno, es quizás simplemente la constatación o la confesión de que los estándares éticos en política o no existen o están por el suelo. El tema es que eso es un golpe debajo del cinturón para este ejecutivo. O sea, un ejecutivo que se comprometió, o sea, que no solo veía lo que hacían todos los demás, ¿no? Y que se hizo su campaña sobre la base de comprometerse a nunca hacerlo, en fin, que no cumple en su compromiso en una primera instancia. O sea, estamos hablando de que no pasó mucho tiempo antes de que se empezaran a conocer este tipo de casos. Y eso es muy fuerte. Yo me imagino que habrán visto quizás la entrevista ya en Cerro Castillo o se estarán enterando, pero es algo que se tiene que revisar también. Y el presidente idealmente también manifestarse a propósito. Vamos a quedar atentos. Gracias, María José. Que estén bien, muy buenas tardes.